El año es 1932. En las vastas llanuras de Manchuria, donde el viento helado arrastra secretos que jamás deberían ver la luz, se erige una instalación que el mundo conocería como Ping Fan. Para los lugareños, es simplemente una fábrica de purificación de agua. Para el imperio japonés, es algo completamente diferente. Es el teatro de operaciones de la Unidad 731, dirigida por un hombre cuyo nombre quedaría grabado en la historia como sinónimo de maldad: el Dr. Shiro Ishii. Imaginen por un momento que están caminando por los pasillos de esa instalación. El sonido de sus pasos resuena contra paredes de concreto frío. A través de ventanas blindadas, pueden observar laboratorios inmaculados, científicos con batas blancas trabajando meticulosamente. Y algo más, algo que no debería estar ahí, porque lo que van a descubrir no es ciencia, es sadismo disfrazado de investigación médica. Bienvenidos a nuestro Edén Nocturno. Esta noche descenderemos a uno de los capítulos más oscuros de la historia humana, donde la búsqueda del conocimiento se transformó en una pesadilla que desafía cualquier límite moral. Prepárense para conocer la verdad sobre los experimentos que convirtieron seres humanos en simples objetos de laboratorio. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en Ping Fan, primero deben conocer al hombre detrás de todo: Shiro Ishii. Nacido en 1892 en una familia acomodada, Ishii era brillante, carismático y completamente desprovisto de empatía. Graduado de la Universidad Imperial de Kioto, se especializó en microbiología y rápidamente llamó la atención del ejército japonés con una propuesta escalofriante: desarrollar armas biológicas que pudieran cambiar el curso de la guerra. Ishii no era un científico loco actuando en solitario. Era un hombre con visión, recursos ilimitados y, lo más aterrador de todo, la bendición completa del alto mando imperial. En 1932, cuando estableció su primera instalación en Beijing, ya tenía en mente algo que trascendía la simple investigación militar. Quería explorar los límites absolutos del sufrimiento humano, todo bajo el pretexto de la ciencia. El contexto histórico es fundamental para comprender cómo fue posible tal atrocidad. Japón se encontraba en plena expansión imperial, ocupando Manchuria tras el incidente de Mukden en 1931. La mentalidad militar japonesa de la época consideraba a las poblaciones conquistadas como inferiores, lo que facilitó la deshumanización necesaria para justificar lo injustificable. En 1936, Ishii trasladó sus operaciones a Ping Fan, a 20 kilómetros al sur de Harbin. La nueva instalación era inmensa, más de 6 kilómetros cuadrados que albergaban laboratorios, prisiones, crematorios e incluso una estación de tren propia. Para el mundo exterior, la Unidad 731 se presentaba como el Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua del Ejército Quantum. La realidad era infinitamente más siniestra. La instalación estaba dividida en múltiples secciones. Cada una estaba especializada en un tipo específico de horror. Los bloques 7 y 8 albergaban las prisiones donde mantenían a los sujetos de experimentación. Los llamaban marutas, troncos de madera. Ni siquiera merecían ser considerados humanos en la retorcida mentalidad de Ishii y sus subordinados. Los prisioneros provenían principalmente de la población china, pero también había rusos, mongoles, coreanos y algunos prisioneros de guerra aliados. Hombres, mujeres, niños y ancianos. Nadie estaba a salvo. Eran capturados por el Kempeitai, la policía militar japonesa, bajo cualquier pretexto: espionaje, actividades antijaponesas o simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Lo que ocurrió dentro de esos muros trasciende cualquier definición de crueldad. Los experimentos de la Unidad 731 no tenían límites éticos, o morales, o humanos. Era la ciencia al servicio del sadismo más puro. ¿Sabes qué es una vivisección? En pocas palabras, es la disección de un animal mientras aún está vivo, con el propósito de observar cómo funcionan sus órganos. Las vivisecciones sin anestesia eran rutinarias. Los médicos abrían cuerpos vivos para observar el funcionamiento de órganos internos bajo diferentes condiciones.
Querían ver cómo reaccionaba el corazón humano al estrés extremo, cómo se comportaban los pulmones cuando se introducían gases tóxicos, cómo respondía el cerebro a diversas lesiones. Las víctimas permanecían conscientes durante todo el proceso. Sus gritos resonaban por los pasillos mientras los científicos tomaban notas meticulosamente. Luego estaban los experimentos de congelación, que llevaban el sufrimiento a nuevas dimensiones. Obligaban a los prisioneros a introducir sus extremidades en agua helada hasta que se congelaban completamente. Luego, golpeaban los miembros congelados con bastones para estudiar el sonido que producían. El sonido era hueco, como el de la madera seca al quebrarse. Posteriormente probaban diferentes métodos de descongelación, desde agua hirviendo hasta orina caliente. Todo mientras documentaban los niveles de dolor y los daños tisulares. Quizás lo más diabólico eran los experimentos con enfermedades. Inyectaban deliberadamente bacterias de anthrax, peste bubónica, cólera, tifus y sífilis en cuerpos sanos. Observaban el progreso de la enfermedad día tras día, documentando cada síntoma, cada agonía, cada momento del deterioro hasta la muerte. Algunos prisioneros eran infectados con múltiples enfermedades simultáneamente para estudiar las interacciones patológicas. Pero eso no es todo. No. Las mujeres embarazadas no estaban exentas de este horror. Las infectaban con sífilis para estudiar la transmisión materno-fetal. Otras veces, las sometían a abortos forzados en diferentes etapas del embarazo para examinar el desarrollo fetal bajo condiciones de estrés extremo. La unidad 731 no operaba de manera individual. Tenían múltiples subunidades distribuidas por toda la Asia ocupada. La unidad 100, por ejemplo, se especializaba en guerra biológica contra animales y cultivos. La unidad A-1644 operaba desde las sombras de Nanjing, dirigida por un hombre cuyo nombre quedaría grabado en los anales del horror: Shunji Sato. Su misión era simple en concepto y diabólica en ejecución: cultivar la muerte en laboratorios estériles, convertir bacterias letales en armas de destrucción masiva. Sato y sus subordinados eran quienes trabajaban día y noche, perfeccionando todos los cultivos. Los experimentos no se limitaban al laboratorio. Realizaban pruebas de campo liberando pulgas infectadas con peste bubónica sobre poblaciones civiles chinas. Contaminaban pozos de agua con bacterias de cólera y tifus. Distribuían caramelos y galletas envenenadas entre niños. Esparcían bacterias como semillas mortales invisibles por las calles de pueblos enteros. Familias completas sucumbían a enfermedades que sus cuerpos jamás habían enfrentado, sin saber que su agonía era el resultado calculado de la mente retorcida de hombres que se hacían llamar científicos. Cada una de las unidades contribuía a un programa coordinado de terror científico que abarcaba todo el imperio japonés. El personal de la unidad 731 incluía a algunos de los médicos más prestigiosos de Japón. No eran monstruos marginales, sino miembros respetados de la comunidad científica que habían perdido cualquier conexión con su humanidad. Trabajaban turnos de 12 horas haciendo vivisecciones y luego regresaban a casa para cenar con sus familias como si nada hubiera ocurrido. En agosto de 1945, con la entrada de la Unión Soviética en la Guerra del Pacífico, Ishii recibió órdenes de evacuar Pingfan, pero no sin antes borrar toda evidencia de sus crímenes. Los edificios fueron destruidos con dinamita, los archivos fueron quemados. Y lo más escalofriante, todos los prisioneros restantes fueron ejecutados para eliminar testigos. Según cifras públicas, entre 3.000 a 6.000 personas de todas las edades murieron en los experimentos de la unidad 731. Pero las cifras reales muy probablemente son mucho mayores. Sin embargo, lo que ocurrió después es igualmente perturbador. Ishii y la mayoría de sus colaboradores nunca enfrentaron juicios por crímenes de guerra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesitaba los datos de los experimentos. El general Douglas MacArthur y las autoridades de ocupación aliadas hicieron un trato diabólico con Ishii. Inmunidad completa, a cambio de toda la información recopilada durante 13 años de experimentación humana.
Los datos sobre guerra biológica, los efectos de enfermedades en el cuerpo humano, los límites de resistencia física, todo fue entregado a las fuerzas estadounidenses bajo el máximo secreto. Ishii vivió libre en Japón hasta su muerte en 1959. Muchos de sus subordinados continuaron carreras exitosas en universidades y hospitales japoneses. Algunos incluso llegaron a dirigir importantes instituciones médicas. La justicia nunca los alcanzó. La Unidad 731 nos enfrenta a una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. Cuando eliminas la empatía y racionalizas la crueldad, la capacidad para hacer lo que conocemos como el mal se vuelve infinita. Estos no eran demonios o monstruos sobrenaturales, eran médicos, científicos, personas educadas que tomaron decisiones conscientes de torturar y asesinar en nombre de la ciencia. Lo más aterrador no son los experimentos en sí, sino cómo una sociedad entera pudo normalizarlos, cómo instituciones respetadas los respaldaron, cómo, al final, la sed de conocimiento científico fue más importante que la justicia para las víctimas. Hoy, cuando visitamos Harbin, no queda rastro físico de Big Fan. Donde alguna vez se alzó el complejo de la muerte, ahora hay edificios residenciales y parques. Pero las cicatrices permanecen en la memoria colectiva de quienes perdieron familiares, en los archivos clasificados que aún guardan secretos, y en la pregunta que nos persigue: ¿cómo pudimos permitir que algo así ocurriera? Todo esto no es más que un recuerdo de que los verdaderos monstruos no se esconden bajo la cama, ni en rincones oscuros. Están caminando entre nosotros, vestidos de respeto, protegidos por instituciones, justificando lo injustificable con la lógica fría de una razón distorsionada. En las noches silenciosas de Harbin, se dice que aún se pueden escuchar ecos de gritos que nunca cesaron, o voces que claman justicia desde tumbas sin nombre, recordándonos que algunos horrores trascienden la muerte y se convierten en advertencias eternas para la humanidad. Con ustedes, César Pulgar. Gracias por acompañarme una vez más a través de nuestro Edén Nocturno. Activa la campana y síguenos en Instagram, Facebook, X y TikTok como @EdenNocturno. Hasta la próxima.